Bien, el siguiente error en los pronósticos que vamos a analizar pues es el MAPE, que significa error porcentual absoluto medio. La fórmula es la que está expresada en el pizarrón y pues el MAPE es el promedio de los errores porcentuales absolutos, es decir, expresa como resultado el error como porcentaje del valor real. Observa que tiene un valor absoluto en la diferencia de real menos pronóstico. Quiere decir que pudimos haber puesto nuestra anotación de error entre barras de valor absoluto, pero era importante ponerlo así para aclarar cómo se va a calcular ahora el MAPE. Observa también que a esta diferencia se le va a multiplicar por 100 y se le va a dividir entre el valor real en el ciclo temporal en donde nos encontremos. Vamos a hacer la suma de todos estos errores porcentuales y los vamos a dividir entre el número de periodos con que consta nuestro problema. Y así habremos calculado el MAPE como un error que corresponderá a un porcentaje de valor real. Supongamos ahora que tenemos este problema en donde nos piden calcular el error porcentual absoluto medio o MAPE. Observa que en la columna del periodo es el índice I y este corre desde 1 hasta 5, es decir, son 5 periodos. El valor real I, pues el primero vale 50, el segundo 49, el tercero 51 y así sucesivamente. También nos ofrecen ya el pronóstico, no sabemos con qué método lo habrán calculado, pero ya nos lo dan. Y para el primer pronóstico, para el primer periodo es 53, para el segundo es 51, para el tercero es 50. Es decir, el subíndice I se refiere al periodo en el que estamos trabajando. En la columna de la derecha, la que está libre, pues tendremos que poner el cálculo del error, con su valor absoluto, por supuesto, para poder sustituirlo en la fórmula del error porcentual absoluto medio. Observa que hay que ser cuidadosos por el subíndice I. Será la sumatoria de todos los valores de los errores multiplicado cada uno por 100 y dividido entre su valor real. A ese valor lo vamos a dividir entre n. Aquí como observación pues nos hizo falta poner el símbolo de sumatoria en la fórmula del MAPE, vamos a ponérsela. Y recordar que este símbolo pues es muy importante porque nos indica que es la sumatoria de todos estos valores. Observa que el índice I empieza desde el primer ciclo, que es el que tenemos aquí. Tendríamos que tomar en cuenta los valores para el primer ciclo, solo esos valores, luego sumar lo que salga de esta fórmula en el numerador para el ciclo 2, porque va a correr desde que I vale 1 hasta n, es decir, hasta el 5. Entonces tendremos que hacer las operaciones para el primer ciclo, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, sumar todos esos valores que van a aparecer aquí en esta columna. Y por último dividirlos entre el valor de n, que corresponde al valor del último ciclo, que es 5. Habiendo dividido entre 5, pues ya habremos calculado el error porcentual absoluto medio. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, pues para el cálculo del MAPE tenemos ahora estos valores en esta tabla. Nos sugieren este siguiente problema en donde vemos que tenemos 5 periodos. Tenemos entonces pues sus correspondientes valores de la demanda real y tenemos pues también sus correspondientes pronósticos. Una vez más, no sabemos cuál fue el modelo para calcular estos pronósticos. Lo que nosotros vamos a tratar de calcular es el error en este tipo de modelo de pronóstico. Bueno, pues comencemos. Fíjate que la tabla la acomodé de tal manera que pues nos facilitara el cálculo y pudiéramos sustituir directamente sobre la fórmula que vimos anteriormente para el MAPE. Recuerda que necesitamos pues el error, que es el valor real menos el pronóstico, los dos del mismo periodo, por eso tiene como subíndice la I, ¿verdad? El subíndice I corresponde pues al primer periodo, ¿sí? Y entonces vamos a tomar la resta de 50 menos 53 y le tomamos a ese cálculo su valor absoluto. Luego lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 50 menos 53 nos da menos 3, pero con el valor absoluto nos da
49 menos 51 que corresponde pues al siguiente periodo, ¿verdad? Ahora ahí corresponde al segundo periodo, pues es 49 menos 51 para el cálculo del error, nos da menos 2, pero con valor absoluto pues resulta en 2. Tomando las diferencias de los siguientes periodos, observamos que para el tercer periodo pues nos da 1, para el cuarto periodo pues también nos da 1 por el valor absoluto y finalmente para el quinto periodo nos da 2. Vamos a pintar esos cálculos en la columna del valor absoluto del error. Bueno, hechos los cálculos del error con su valor absoluto, ahora multipliquemos cada uno de estos valores que obtuvimos por 100. Como nos dice la columna que estoy señalando, que es la quinta columna, multiplicamos 3 por 100 y lo colocamos en su casilla correspondiente. Luego iba a correr al segundo periodo y hay que multiplicar 2, que fue el error, por 100. Luego y corre al tercer periodo y hay que multiplicar 1 por 100 y anotarlo en su casilla correspondiente y así sucesivamente para el cuarto y quinto periodo. Tendríamos lo siguiente. Bueno, hecho estos cálculos, ahora nos vamos a la última columna en donde esto que hicimos está en el numerador. Hay que dividir cada uno de estos valores que corresponde al numerador de la siguiente columna. Hay que dividirlo entre el valor real de su correspondiente periodo, es decir, 300 entre 50, para el siguiente periodo sería 200 entre 49, 100 entre 51, 100 entre 54 y 200 entre 53. Esos cálculos los tengo que colocar en su correspondiente casilla para su correspondiente periodo. Hagámoslo. Bueno, aquí están ya puestos como división. Hay que calcular 300 entre 50, 200 entre 49, 100 entre 51, 100 entre 54 y 200 entre 53. Observa que el denominador, pues es el valor real en el periodo en el que estemos trabajando. Para el siguiente periodo, pues este 49 es el valor real del mismo periodo y así sucesivamente. Vamos a poner aquí los valores de los resultados de estas divisiones. Tenemos ya los valores de las divisiones ya calculadas. Ahora lo que vamos a hacer es pues realizar la suma de estos valores que encontramos para conocer todo este cálculo que tenemos para la última columna y al final aplicar la fórmula para el MAPE. La suma entonces nos da, bien, pues la suma nos da 17.66. Eso es lo que vamos a aplicar en la fórmula del MAPE que anotaremos a continuación. Bien, pues tenemos para el error en este pronóstico del MAPE en la parte superior, que es el numerador, nos había dado 17.66, que hay que dividir entre pues el número de periodos, que son 5. Pues finalmente nos da un cálculo de 3.53%. Al dividir 17.66 entre 5 nos da 3.53%. Ese sería el error del tipo MAPE. No fue complicado, simplemente acomodar una tablita que nos permitiera realizar de mejor manera el cálculo. Observa que pues fue necesario calcular el error para cada periodo, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre el valor real de cada periodo, sumar todos esos valores y dividirlo entre el número de periodos. Necesitamos ahora hacer algunas observaciones en cuanto al valor de n para los ejercicios que les proporcioné. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ya que repasamos los tres principales errores en los pronósticos, es importante hacer la siguiente observación. Para aplicar bien las fórmulas del MAD, MSE y MAPE, n será igual al número de periodos donde existe el pronóstico. Hay que tener cuidado con
los promedios móviles ponderados, los promedios móviles donde no contamos con los primeros pronósticos. Entonces, solamente contabilizamos los periodos donde sí exista pronóstico. Por ejemplo, en el pronóstico directo, pues no contamos con el primer pronóstico. Con los móviles y ponderados tenemos que ver si ese tipo de pronósticos se hacen de 2, de 3, quizás hasta de 4 periodos. Entonces no contaríamos con esos primeros pronósticos y tendríamos que contar pues los periodos en donde sí tenemos pronósticos o donde es posible ya calcularlos. Entonces tengan mucho cuidado al aplicar esta fórmula, es decir, si tuviéramos que calcular el error para, digamos, un ciclo anual, tendríamos periodos en un promedio móvil de 3, no contamos con los primeros 3 periodos para los pronósticos. Estaríamos contabilizando nuestro pronóstico hasta el 4.º periodo. Dicho de otra manera, a partir del 4 empezaríamos a contar n. Quiere decir que no dividiríamos nuestro error sobre 12, si es que fueran los 12 meses del año. Tendríamos que quitar los primeros 3 porque no contamos con los pronósticos de esos 3 meses. Por lo tanto, dividiríamos entre 9. Espero la explicación sea lo bastante clara para que no cometan el error de contar n como si existieran todos los pronósticos para este tipo de cálculos. Bien, veamos, por ejemplo, aquí me piden, por ejemplo, sacar el pronóstico para estos periodos que va del 1 al 6. Me piden un móvil de 3 periodos. Entonces, como ustedes pueden observar, como son 3 periodos, ocuparía el dato del periodo 1, el dato del periodo 2, el dato del periodo 3 y estaría calculando el pronóstico y lo estaría colocando hasta el periodo 4. N empezaría a contabilizarse desde el periodo 4, entonces sería 1, 2, 3. N tendría que valer por fuerza 3. Sí, espero se entienda. Tenemos entonces un pronóstico para el periodo 4, un pronóstico para el periodo 5, un pronóstico para el periodo 6, por lo tanto N tendría que valer 3. Vamos ahora, por ejemplo, si me piden un pronóstico, voy a hacerme un poco para atrás porque quizás se está agotando la batería, por eso no se ve bien. Bien, entonces me piden ahora que realice pronóstico, pero por el método del móvil ponderado de 2 periodos. Entonces lo que yo necesito son los 2 reales, los 2 primeros reales, y estaría pronosticando para el tercero. Es decir, no tengo pronósticos en los primeros 2, yo estoy calculando el tercero. Quiere decir que aquí en el periodo 3 tendría el primer pronóstico, en el siguiente tendría el siguiente pronóstico, y aquí empezaría a contar n a partir de donde existe pues el pronóstico. En este caso, a partir de 3 contaría 1, 2, 3, 4. Aquí tendría yo n igual a 4. Sí, entonces cuento n de tal forma que pues se contabilicen aquellos periodos donde sí hay pronóstico. Es 1, 2, 3, 4. N vale 4 para este cálculo donde pues el pronóstico fue con el ponderado. Vamos con el directo. Yo no tendría entonces el primer pronóstico dado que solamente tendría el valor real. Entonces el primero, recuerden, es la repetición del real anterior. No tengo el primero. Cuando inicio con el valor real en 1, el directo es la repetición. Entonces empezaría en el 2. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. N aquí tendría que valer 5. Sí, N aquí vale 5 porque pues son 5 los pronósticos que existen.
con este método que es el directo para este ejemplo. Entonces, por eso habíamos anotado anteriormente que n corresponde pues al número de periodos donde existe el pronóstico. Vamos con el ejemplo del suavizamiento. Pues generalmente siempre me van a dar el primer pronóstico del suavizamiento porque es necesario para poder calcular el siguiente. Por lo tanto, aquí sí voy a poder dividir entre el total de los periodos, que en este caso van a ser 6, porque este siempre me lo van a dar como dato. Por lo menos los problemas que yo les voy a poner, pues siempre tendrán el dato del primer periodo como un pronóstico de suavizamiento. Pues de tal forma que nos queda con n igual a 6 para el de suavizamiento. Ojo, es para este ejemplo hipotético, no quiere decir que siempre sea así. Lo que sí debes recordar es que n es el número de periodos donde el pronóstico existe. Yo lo hice de esta manera, pues por de alguna manera hacerlo de forma didáctica. Entonces tú debes poner cuidado en tus problemas que yo te propongo como ejercicios para que sepas cuánto debe valer n dependiendo de los pronósticos que hayas calculado o cómo te lo plantea el problema. Espero con esto quede claro lo de los errores y puedas realizar tus ejercicios. Y pues como siempre te digo, pues el profesor solamente abre la puerta, tú la tienes que cruzar. Es por aquí lo que tienes que estudiar. Está el libro, el Kaiser, que te comparto en la bibliografía. Está el Chapman, está el Zipper. En fin, hay varios títulos en la bibliografía que te compartí para que puedas revisar estos temas. Hay pues problemas mucho más aterrizados. Esto yo lo hice de manera muy básica, muy sencilla para que entiendas el procedimiento, pero los verdaderos problemas, digamos, con más rigor, más aterrizados, están en esos libros de texto. Yo te sugiero que los revises para que puedas ya resolver los problemas que también son muy sencillos, no tienen ningún tipo de complejidad, los problemas que te propongo para que hagas como ejercicios. En tu investigación pues tienes que leer estos temas. Esa investigación creo que me la estás subiendo el día de hoy o el día de mañana, pero pues seguramente también tuviste que revisar esto porque está el tema de control de los pronósticos y allí vienen errores, entonces tendrías que haberlo leído y sobre todo comprendido para poder pasarme tu reporte. Bueno, pues es la manera en cómo comparto estos temas debido al problema que tenemos actualmente de esta enfermedad que está azotando al país y al mundo entero. Entonces te pediría que pues hicieras del estudio tu refugio, no salgas, ponte a estudiar, trata de presentar lo mejor que puedas tus trabajos y nos vemos regresando de este imprevisto. Hasta luego.